Buenos días, hermanos, que el Señor Jesús le bendiga mucho en este día. Y en este día estaremos tratando un tema de suma importancia, muy especial, y es la oración. La oración. Y muchos se preguntan, ¿qué es realmente orar? Orar no es nada más y nada menos que hablar con Dios. Así de sencillamente. Una oración es tener una conversación con el Señor. Es simplemente hablar con Dios. Es hablar con el Creador. Y a través de la Biblia podemos ver cómo esos grandes hombres que la Biblia renombra grandes hombres de fe, tales como los profetas del Antiguo Testamento y así también como los discípulos, los apóstoles del Nuevo Testamento, también podemos ver que Dios hizo cosas grandes a través de ellos, uno por la fe y dos por las oraciones. Podemos ver que a través de la historia bíblica, los grandes profetas, una de las cosas que tenían activa, que la llevaban a cabo siempre, que no se descuidaban, era la oración. Por ejemplo, Abraham, Daniel, Moisés, Noé y todos los profetas eran hombres de fe, pero no solamente hombres de fe, hombres de oración. La Biblia dice que Daniel, en Daniel 6:10, que Daniel oraba 3 veces al día. Entonces, si vemos a Daniel que oraba 3 veces al día, era porque Daniel sabía la necesidad que tenía de Dios y las bendiciones que venían a través de la oración. Abraham, cuando Dios lo saca de la tierra de Ur y lo lleva a la otra tierra prometida, vemos a través de la Biblia que Abraham, donde quiera que se quedaba, que posaba, la primera cosa que él hacía era que hacía un altar para alabar, para hablar, para comunicarse con Dios, para exaltar a Dios. Y eso es a través de la oración. Y Moisés por igual. Y así sucesivamente podemos ver que todos los profetas, todos los hombres de Dios del Antiguo Testamento eran hombres de oración, hombres de intercesión. Cuando Daniel oraba por su pueblo, para que su pueblo sea libertado, para que Dios sacara el pueblo del cautiverio. Y esta es la pura realidad. La oración en ello era una columna que iba ligada a la fe. La oración y la fe tienen que estar a la par. Cuando una persona tiene fe y en esa fe está llena de oraciones, es algo maravilloso. Pero usted puede tener fe, creer en Dios. Pero si usted es una persona que se descuida en la oración, ya usted va mal. ¿Por qué? Porque la oración es la que nos permite desbloquear las bendiciones que Dios tiene para nosotros a través de la fe. Cuando Daniel oró por su pueblo, Dios respondió y mandó un ángel para dar la respuesta a Daniel. La respuesta que Daniel estaba buscando a través de la oración. Si nosotros leemos la Biblia, podemos darnos cuenta que la oración no solamente sirve para una, dos o tres cosas. La oración tiene como efecto muchas cosas que nosotros aún desconocemos. ¿Por qué? Porque a través de la oración podemos recibir muchas bendiciones más de las que imaginamos. Pero algo que hay que tener en cuenta es que cuando estamos orando, la Biblia es clara y precisa. Si una persona no está bien con Dios y le pide algo a Dios y Dios se lo concede, gloria a Dios. Pero la Biblia dice que si estamos bien con su palabra, que si guardamos sus mandamientos, podemos pedir lo que queremos y el Señor lo hará. Si guardamos sus mandamientos.
los profetas guardaban los mandamientos de Dios, tenían fe, y cuando oraban Dios escuchaba y Dios actuaba de una manera poderosa. Así que primeramente, en primer lugar, tenemos que estar bien con Dios. Pero también Dios dice, clama a mí. En Jeremías 33:3, el Señor dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando clamamos a Dios, el Señor tiene muchas cosas grandes, cosas que mostrarnos, que revelarnos, grandes, muchas cosas que nosotros desconocemos y el Señor quiere manifestarlas a nosotros. Y esas cosas las podemos tener de Dios cuando clamamos, cuando venimos a Él con un corazón contrito, clamamos y oramos. Nosotros venimos a Él y es cuando Él nos muestra y nos da cosas que son para nosotros tan grandes que no podemos imaginarla. Gloria a Dios, porque Él tiene muchas cosas para nosotros. Cuando reconocemos que Él es Dios y venimos a Él, entonces Él se manifiesta y nos enseña cosas grandes que aún desconocemos. Bendito sea Dios. La oración es, yo podría decir que la oración sería como un cargador de teléfono. O sea, de una manera simbólica para que puedan comprenderme. En el sentido, por ejemplo, si un cristiano no está orando, no ora y pasan día y se desconecta de la oración, ¿qué pasa? Que automáticamente uno comienza a sentirse frío, como débil espiritualmente. Pero cuando una persona que está en la fe y está guardando la palabra de Dios, está conectado, ora sin cesar, uno se siente fuerte, espiritualmente, porque la oración, eso es lo que hace, ese el efecto de la oración. Si el Señor Jesucristo en su humanidad como hombre, Él oraba, eso para que veamos nosotros también como seres humanos la necesidad que tenemos de orar, de hablar con Dios. A través de la Biblia el Señor nos habla, pero a través de la oración nosotros nos dirigimos a Él, a través de la oración. Nosotros hablamos con Él y Él nos da la respuesta a través de su santa y bendita palabra. En una ocasión, el Señor le dijo a sus discípulos, orad para que no entréis en tentación. Otro secreto, otra cosa oculta que no sabíamos, y es que a través de la oración somos librados de la tentación. Esto lo dijo el Señor Jesucristo, y si el Señor lo dijo, yo lo creo. Orad para que no entre en tentación. La oración nos libra de muchas cosas, de la tentación. Y un cristiano que es librado de la tentación es un cristiano victorioso y fuerte. Porque si no hay tentación, no hay molestia, no hay debilidad espiritual, no hay caída, no hay resbaladero. Pero hay que orar, porque orar es igual que la fe, una columna que tenemos que tener nosotros los cristianos, que debemos mantenerla en alto. La oración y la fe en el corazón de un cristiano es algo poderoso. Aleluya. Si tuviera fe como un granito de mostaza, cuando usted ora, las bendiciones vienen. Aleluya. Y no tanto eso, la palabra dice en Primera de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Cuando usted ora, no crea, hermanos, que cuando usted está orando o intercediendo por sanidad de un amigo, de un hermano o cualquier familiar, no piense que sus oraciones, no piense, hermanos y hermanas, que sus oraciones no son escuchadas. Si usted es justo, si usted es una persona que usted ama a Dios y usted guarda su palabra, sus oraciones, Dios le escucha. Pero no que le escuche así como yo, que tú me estás hablando allá y yo te escucho sin mirar. No, cuando los justos oran, el oído de Dios está atento, escuchando
la súplica, el ruego, lo que sus hijos les piden. Ahí está Dios escuchando palabra de sus hijos para poder bendecir, para poder actuar conforme a la necesidad de cada persona, de cada siervo, de cada hijo de Dios. La oración, hermano, es una bendición. La intercesión es un grande ministerio. Como los profetas antiguos y como los apóstoles, que eran hombres y mujeres también de oración. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el Señor en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mi palabra permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Solamente el secreto de la oración es permanecer en Dios, permaneciendo en Él. Todo lo que pedimos, siempre y cuando no sea para nuestro propio mal, porque a veces pedimos mal, pero cuando pedimos de una manera santa, justa, ante Dios, el Señor, la petición, antes que la pidamos, el Señor la ve. Pero es importante que lo pidamos, es importante que hablemos con Dios, como hablan los niños con su papá. Papá, quiero un bolón, papá, quiero un pan, quiero esto. El Señor le gusta que nos comuniquemos, y esta es la única manera que podemos comunicarnos, que podemos reconciliarnos, que podemos recibir las bendiciones, que podemos ser librados de la tentación. Aleluya. De igual manera, cuando hay dos o tres que se ponen a orar por una persona o por cualquier situación, el Señor hace cosas grandes. Porque donde hay oración de sus hijos, el Señor actúa de una manera poderosa. El Señor se mueve en medio de las alabanzas y actúa en la oración de sus santos y justos hijos. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Y su palabra lo dice. Su palabra lo dice, que a través de la oración Él hace cosas maravillosas. Bendito sea el nombre de Dios. En primera de Juan 3:22 dice la palabra: y cualquiera cosa que pidiere, la recibiréis de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando hacemos las cosas que son agradables delante de Él, todas las cosas el Señor las pone en nuestro camino. Todas las cosas, el Señor actúa de una manera poderosa. El Señor anda de tú a tú con nosotros y nos va guardando, nos va librando y nos bendice. Alabado sea el Señor. Santo y poderoso sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llámese a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesucristo. Y la oración de fe salvará, y el Señor le levantará, y si hubiere pecado le serán perdonados. ¡Qué tremendo! O sea, si está algún enfermo, oren, y a través de la oración llega la respuesta del enfermo. El Señor lo sana, el Señor lo levanta, y si hubiere pecado, no importa el pecado que sea, por más negro o oscuro que sea, vendrá a ser como blanca lana, porque a través de la oración el Señor actúa de una manera especial. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros los cristianos debemos de mantenernos firmes, debemos de mantenernos activos y no descuidar en la oración. A pesar de tener una fe activa y leer la palabra de Dios, leerla, estudiar la palabra de Dios y orar, la oración sin cesar. La palabra siempre nos llama, nos alerta, orar, orar sin cesar, orar sin cesar, orar sin cesar. Cuando nosotros leemos en la Biblia que el Señor oraba de una manera tan profunda que pasaban hora. El Señor oraba, y cuando venía encontraba a los discípulos durmiendo y volvía a orar, y cuando venía otra vez todavía estaban durmiendo y los discípulos roncando, y el Señor orando. ¿Por qué? Porque Jesucristo como hombre tuvo la necesidad de orar, pero
nos sirve a nosotros como cristianos de ejemplo, que el Señor oraba. Tenemos que orar, porque en la oración está la bendición, la respuesta celestial. Habemos muchos cristianos en estos tiempos que no nos gusta orar, pero si no oramos, nosotros somos los que estamos mal, porque si no oramos, estamos perdiendo la bendición que Dios tiene para todos sus hijos que oran y que piden conforme al propósito de Dios. Tenemos que orar, porque orando, la bendición no solamente no es para mí, la bendición es también para mi familia, la bendición es para mis seres queridos, y la bendición es para la persona. Si yo pido para lo que yo pida, siempre y cuando sean conforme a la voluntad de Dios, el Señor responde y actúa. Esta es la razón que debemos orar sin cesar. El Señor nos dice que los cristianos debemos orar. Y una de las cosas que un cristiano debe tener activa, aparte de la fe, porque la fe tú no puedes vértela, tú la sientes, pero oración, hermano, oración, hermana, es muy importante. Las personas que interceden, que doblan rodillas orando por los enfermos, orando por la familia, por los amigos y orando por todas las peticiones que se necesitan en la iglesia, eso es tremendo, porque el Señor actúa a través de las personas que oran, a través de la oración. Si Abraham, Daniel, Moisés y todos los profetas del Antiguo Testamento y los discípulos del Señor Jesucristo y el mismo Señor que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, oraba, ¿por qué nosotros, queridos hermanos y hermanas, no vamos a orar? No vamos a orar. Debiéramos de orar más todavía, y más en este tiempo que el Señor está cerca. Debemos orar, debemos buscar la paz de Dios, porque dice la Biblia que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Oración, oración, oración a nuestro Dios, oración a nuestro Rey, porque nuestras oraciones no son en vano. Las oraciones y los tiempos que dedicamos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, no son en vano. Oración, oración y oración en el santo nombre